Considere la siguiente información referida al tiempo que tardan los empleados de una empresa en trasladarse desde su casa hasta su trabajo para responder los ítems 45 y 46. Entonces tenemos un tiempo en minutos y una cantidad de empleados. Los empleados que tardan entre 0 y 15 minutos en llegar a su casa son 5. Los que tardan entre 15 y 30 minutos en llegar a su casa son 10. Bueno, aquí prestar atención al uso de los corchetes cerrado abierto. Por ejemplo, aquí los que tardan entre 30 y 45 minutos. 30 está cerrado, 45 abierto, o sea, mayor o igual que 30, pero menor de 45. Puede ser 30, pero no puede ser 45. Entonces aquí serían 16 empleados. Los que tardan 45 o más minutos, pero menos de 60, son 12. Y los que tardan 60 minutos o más y menos de 75 son 7 empleados. ¿Cuántos minutos en promedio tardan los empleados desde sus casas hasta su lugar de trabajo? En promedio. Entonces, para calcular el promedio aquí hacemos lo siguiente. Bueno, aquí lo que se entiende es que se hizo un estudio entre todos los empleados y entonces esta columna de tiempo es una columna de clases y la cantidad de empleados es la frecuencia. Entonces la primera clase es la de 0 a 15 minutos, mayor o igual que 0 pero menor que 15, que en esa clase hay una frecuencia igual a 5 y así sucesivamente. Aquí, para calcular el promedio, tenemos que calcular el punto medio de cada una de las clases. Entonces, el punto medio de la clase de 0 a 15, lo que se hace es sumar los límites 0 más 15 y el resultado se divide entre 2. Entonces, en la primera clase el punto medio es 7,5. En la segunda clase necesitamos el punto medio como valor representativo de la clase. Se suman 15 y 30, eso da 45 entre 2, 22,5. Ese es el punto medio. Sucesivamente, bien, obtenemos todos los puntos medios. Esos puntos medios se llaman marca de clase. Marca de clase es de todos los tiempos que hay en cada clase necesitamos un valor representativo. Ese valor representativo en este caso es el punto medio y recibe el nombre de marca de clase. Bueno, para sacar el promedio, entonces lo que hacemos es multiplicar 7,5 por 5. Bueno, por falta de espacio, aquí no me cabe. Entonces se le suma en el numerador 22,5 por 10 más 37,5 por 16 más 52,5 por 12 más 67,5 por 7. Entonces, explicar esto más o menos. ¿Qué significa multiplicar 7,5 por 5? Bueno, que en promedio empleados que hayan durado 7,5 minutos son 5, como un valor representativo en esa clase. Así, en promedio 22,5 minutos, 10 empleados. En promedio 37,5, ¿cuántas veces? 16. En promedio 52,5, ¿cuántas veces? 12. En promedio, ¿cuántas veces? 67,5, 7. Entonces,
lo que hacemos es, como en una media aritmética, dividir entre cuántas veces. Las veces son las frecuencias o los pesos, las veces. O sea, aquí abajo hay que escribir 5 más 10 más 16 más 12 más 7. Esto nos va a dar 39,3. Ese es el promedio que tardan los empleados desde sus casas hasta el lugar de trabajo. Entonces lo escribimos aquí en la respuesta, 39,3. El promedio, cuando se calcula de esta forma, se llama una media ponderada. Entonces aquí la media ponderada es 39,3. Bien, considere las siguientes proposiciones con la misma información del ejercicio 45. 1. La mediana de los datos corresponde a un valor mayor o igual que 30 y menor que 45. Aquí nos están pidiendo la mediana para datos agrupados. Bueno, lo primero es que la cantidad de empleados, 5 más 10 más 16 más 12 más 7, son 50 empleados. Esto porque sabemos que la mediana es el valor central de los datos. Y dado que son 50 empleados, entonces debemos calcular aproximadamente dónde podemos contar 25 empleados, un 50% hacia arriba, un 50% hacia abajo, mayor, menor, aproximadamente en qué clase se ubicaría. Entonces, igual estas son las clases, esta es la columna de frecuencia y vamos a agregar una columna que se llama frecuencia acumulada. Entonces, según las filas, vamos escribiendo los valores de las frecuencias conforme se acumulen. Entonces, en la primera tenemos 5, así queda. Luego le sumamos este 10, 5 más 10, 15. Ahora 15 más 16 son 31. Ya pasamos la mitad, 25. Ya no necesitamos sumar más, porque queremos saber dónde está el empleado número 25. Entonces aquí no lo sabemos con exactitud, pero sí sabemos que está en esta clase, porque por ahí está el número 25. Entonces, cuando aquí dice que la mediana corresponde a un valor mayor o igual que 30 y menor que 45, eso es cierto, porque está en esa clase, mayor o igual que 30 y menor que 45. La primera proposición es correcta. La segunda proposición dice: con certeza el tiempo mínimo que tardan los empleados desde sus casas hasta su trabajo es de 5 minutos. No, el 5 que está aquí es de empleados. Los 5 minutos deberían estar aquí, pero los empleados, los que tardan menos, tardan entre 0 y 15. No hay forma de saber cuál es el empleado que tardó menos y cuánto duró. Entonces, este 5 no son 5 minutos, son 5 empleados. Y como no podemos determinar el tiempo mínimo, entonces esta proposición no es verdadera y así la respuesta C, solo la 1. Considere la siguiente información. La nota final de un curso se obtiene del promedio ponderado de las calificaciones de 1 a 100 de los rubros que componen la evaluación del curso. El porcentaje que le corresponde a cada rubro, así como la calificación que obtuvo un estudiante en cada uno de ellos, se muestran en la siguiente tabla. El rubro o los rubros
Bueno, una prueba escrita, una prueba de ejecución, una prueba oral y el total. El porcentaje de cada rubro: prueba escrita es un 50%, prueba de ejecución un 30%, prueba oral un 20%. Eso suma un 100% del curso. Y un estudiante en particular, en la escala de 1 a 100, que dice que son calificaciones de 1 a 100, pues un estudiante obtuvo un 60. Esa es la nota de 1 a 100. O sea, hay que calcular el porcentaje. Eso es en la prueba escrita. En la prueba de ejecución sacó un 90 y en la prueba oral sacó un 100. Dado que los rubros tienen porcentajes diferentes, entonces para calcular la nota final calculamos una media ponderada. Dos formas: 50 se multiplica por 60 más 30 por 90 más 20 por 100 dividido entre los pesos, o sea, cuánto pesa cada curso, cada rubro: 50 más 30 más 20, o dividido entre 100. Esto nos da una nota final igual a 77. Entonces la respuesta es la opción C. Bueno, la idea es aplicar la media ponderada. Sin embargo, como aquí nos están dando unos porcentajes que suman 100%, cosa que la suma no siempre da 100, pero como en este caso, simplemente hacemos el 50% es 0,50 por la nota de 60. Eso nos daría el porcentaje de la prueba escrita, más 0,30 por 90 nos daría el porcentaje que obtuvo en la prueba de ejecución, más el 20% de 100, 0,20 por 100, eso da 77. Considere la siguiente información para responder los ítems 48 y 49. En la siguiente tabla se presenta información sobre la masa, peso en kilogramos de los estudiantes de 3 secciones de un colegio. Bueno, entonces las secciones A, B y C. Entonces, con relación a los pesos en kilogramos, el mínimo de la sección A es un 52 y el máximo de la sección A es un 84. Y los pesos se distribuyen de manera que en la sección A el cuartil 1 es igual a 60, el cuartil 2, que es la mediana, valor central, es un 65, y el cuartil 3 es 72. Y así para las secciones B y C. Bueno, repasemos algunos detalles teóricos antes de resolver ítems. Por ejemplo, consideremos la sección A. El mínimo es 52, el máximo es 84. Quiere decir que hay al menos un estudiante con un peso mínimo de 52 kilogramos y al menos un estudiante con un peso máximo de 84 kilogramos. No está diciendo que solo es un estudiante, sino que por lo menos uno que cumple con ese mínimo y ese máximo. Podrían ser 2 o 3, pero simplemente decimos hay al menos uno. Luego, el cuartil 1 es 60, quiere decir que de todos los pesos, el 25% de los pesos es menor o igual que 60, y si el 25% es menor, entonces el 75%, o sea, todos los demás, el 75% de los pesos son mayores o iguales que 60.
El cuartil 2 es 65, es la mediana, significa que el 50% de los valores son menores o iguales que 65 y el 50% son mayores o iguales que 65. No olvidar, cuartil 2 es igual que la mediana, o sea, el valor central de los datos. El cuartil 3 es 72, significa que el 75% de los datos es menor o igual que 72 y el 25% de los datos es mayor o igual que 72. Cuando restamos el máximo y el mínimo, se obtiene un número que se llama el recorrido de los datos. Cuando restamos el cuartil 3 menos el cuartil 1, obtenemos un número que se llama el recorrido intercuartílico, que además ese recorrido intercuartílico es el 50% central de los datos. Bueno, sí, claramente, porque fuera de aquí mayores hay un 25%, mayor y menor también hay un 25% de los datos, y entonces entre los cuartiles 1 y 3 se concentra un 50% que se llama recorrido intercuartílico, que es el 50% central de los datos. Bien, dice el ítem 48, considere las siguientes proposiciones. 1. En la sección A, el recorrido intercuartílico es 12 kilogramos. El recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. 72 menos 60 son 12, 12 kilogramos, proposición correcta. Proposición 2, la sección C es la que tiene mayor recorrido en cuanto a los pesos de sus estudiantes. Dice solamente recorrido, o sea, tenemos que determinar la diferencia entre el máximo y el mínimo. En la sección A, el recorrido es 84 menos 52. Eso da un recorrido de 32. Eso quiere decir que entre el mínimo y el máximo hay una diferencia de 32 kilogramos entre el estudiante que pesa menos y el que pesa más. O sea, la diferencia máxima de kilogramos en todo el grupo es de 32 kilogramos. En la sección B, el máximo es 72 menos 56. Eso nos da un recorrido de 16. O sea, que la diferencia máxima en pesos entre cualesquiera dos estudiantes, la diferencia máxima es de 16 kilogramos. Y en la sección C, el máximo es 90 menos 54, eso nos da 36. O sea, la diferencia máxima de pesos entre dos estudiantes cualesquiera no puede pasarse de 36, puede ser menos de 36. Un estudiante puede pesar, por ejemplo, que pese 54 y el otro pese 55. Entonces la diferencia entre esos dos pesos sería solo de 1 kilogramo. O sea, entre dos estudiantes cualesquiera esa diferencia no se puede pasar de 36. Entonces la proposición dice, la proposición 2, que la sección C es la que tiene el mayor recorrido en cuanto a los pesos de los estudiantes. En efecto, 36 es mayor que 16 y que 32, entonces la respuesta es ambas. Considere las siguientes proposiciones con base en la misma tabla anterior. Proposición 1. En la sección B hay un 50% de los estudiantes cuyos pesos son mayores o iguales que 58 kilogramos y menores o iguales que 67 kilogramos. Bien,
En la sección B se está refiriendo a pesos mayores o iguales que 58 kilogramos. O sea, aquí estamos viendo en la sección B 58. Entonces de aquí, mayores o iguales. Y menores o iguales que 67. Y entonces, menores o iguales que 67. Mayores o iguales que 58, menores o iguales que 67. Esto es el recorrido intercuartílico, que en efecto es un 50% de los datos. De manera que la primera proposición es verdadera. Proposición 2. En la sección A hay un 50% de los estudiantes cuyos pesos son menores o iguales que 60 kilogramos o mayores o iguales que 72 kilogramos. Dice menores o iguales que 60 kilogramos en la sección A. Menores o iguales son 25%. Mayores o iguales que 72 kilogramos en la sección A. Entonces, mayores o iguales hacen un 25%. Entonces, el uso de este conector O es clave porque que sean menores o iguales que 60 o mayores o iguales que 72, uno o el otro. Entre los dos suman un 50%. Entonces, esta proposición es verdadera. De manera que la respuesta es ambas. Considere la siguiente información para responder los ítems 50 y 51. El siguiente diagrama de cajas representa la duración en minutos de las entrevistas realizadas en encuestas telefónicas a 800 personas, 400 personas por mes, durante los meses de febrero y marzo. 800 personas, 400 personas en febrero y 400 personas en marzo. Duración en minutos de las entrevistas realizadas durante febrero y marzo. Bueno, aquí podemos observar que en el caso de febrero, aquí está el valor mínimo, que es de 10. O sea, la duración mínima en minutos de alguna entrevista. Y aquí está el valor máximo de febrero, que es 30 minutos, la duración máxima de alguna de las entrevistas, por lo menos una. En febrero, el cuartil 1 es 15, el cuartil 2, mediana, es 20 minutos y el cuartil 3 es 25 minutos. En marzo, el mínimo es de 5 minutos, la duración de alguna entrevista. El máximo tiempo de una entrevista en marzo es de 35 minutos. El cuartil 1 es 10. El cuartil 2 es 15 y el cuartil 3 es 25. Y hacer diferencias. Por ejemplo, en febrero el mínimo es 10, pero en marzo el mínimo es de 5 minutos. En febrero el cuartil 1 es 15, pero en marzo el cuartil 1 es 10. En febrero el cuartil 2 es 20, en marzo el cuartil 2 es 15. En febrero el cuartil 3 es 25 y en marzo también.
Dice el ítem 50, considere las siguientes proposiciones. 1. En cada mes se tardó 25 minutos o menos en realizar el 75% de las entrevistas. Bien, con relación al tiempo de 25 minutos, corresponde en febrero al cuartil 3 y en marzo también. Y sabemos que con respecto al cuartil 3, la cantidad de datos menores o iguales que el cuartil 3 es de un 75%, tanto en febrero como en marzo, y la proposición 1 es verdadera. Proposición 2. Al menos una de las entrevistas realizadas en el mes de marzo duró más que cualquiera de las entrevistas realizadas en el mes de febrero. En el mes de marzo hay una entrevista que tardó, o hay al menos una entrevista que tardó 35 minutos. En febrero no hay ninguna entrevista que llegó a ese tiempo. En efecto, en febrero el máximo que tardó una entrevista fue 30 minutos. Entonces es cierto que en marzo por lo menos hubo una entrevista que tardó más que cualquiera de las entrevistas realizadas en febrero. Así la proposición 2 también es verdadera y la respuesta es ambas. Considere las siguientes proposiciones. 1. El recorrido de la duración de las entrevistas realizadas en el mes de marzo es mayor que el recorrido de la duración de las entrevistas realizadas en el mes de febrero. Entonces se refiere al recorrido de la duración de las entrevistas, eso es el máximo menos el mínimo. En febrero el máximo es 30, el mínimo es 10, entonces el recorrido es 30 menos 10, 20 minutos. Y en marzo el máximo es 35, el mínimo es 5, 35 menos 5, 30, ese es el recorrido. Entonces dice que en el mes de marzo es mayor que el recorrido de las realizadas en febrero. Eso es verdadero. La proposición 2 dice, en el mes de febrero 300 entrevistas duraron 15 minutos o más, mientras que en marzo fueron 200 entrevistas las que duraron 15 minutos o más. Bien, se está refiriendo a 15 minutos o más, tanto en febrero como en marzo. Entonces, 15 minutos. ¿Qué pasó en febrero después de 15 minutos? En febrero, 15 minutos es el cuartil 1. En el cuartil 1 sabemos que el 25% de los datos son menores, pero aquí nos interesan los mayores. O sea, del cuartil 1, los mayores corresponden a un 75%. Es decir, debemos calcular el 75% de las entrevistas que se realizaron en febrero. Recordemos que eran 800 entrevistas, 400 se realizaron en febrero y 400 se realizaron en marzo. El 75% que nos interesa porque son las entrevistas o los tiempos mayores o iguales que 15 minutos, que ya sabemos que corresponden a un 75%, es 0,75 por las 400 entrevistas de febrero. Eso da 300. Entonces por ahí vamos bien, que en febrero 300 entrevistas duraron 15 minutos o más.
En marzo, los 15 minutos corresponden al cuartil 2, a la mediana. Y como nos interesan los datos mayores, sabemos que a partir de la mediana, los mayores corresponden al 50%. Sería el 50% de 400 entrevistas, es decir, 0,50 por 400. Eso es igual a 200. Y dice que en marzo fueron 200 entrevistas las que duraron 15 minutos o más. Entonces, las dos ideas son ciertas, de manera que la proposición 2 también es verdadera y la respuesta es ambas. Otra forma de abordar la proposición 2, aquí tenemos el mínimo, entonces del mínimo al cuartil 1 hay un 25%, del cuartil 1 al cuartil 2 hay un 25%, del cuartil 2 al cuartil 3 hay un 25% y el cuartil 3 al máximo está el otro 25%. Como son 400 llamadas, entonces del mínimo al cuartil 1 van 100 llamadas, o sea, vamos a dividirlo en 4 partes. Es dividir las 400 llamadas en 4 partes y así después de 15 minutos, o sea, las entrevistas que duraron 15 minutos o más son estas entrevistas, que son un 75%, que corresponde a 300 entrevistas. Asimismo, se puede atender la situación para marzo. En marzo, aquí tenemos el mínimo. Del mínimo al cuartil 1 hay un 25%. Del cuartil 1 al cuartil 2 mediana, otro 25%. Del cuartil 2 al cuartil 3, aquí hay otro 25%. Y del cuartil 3 al máximo hay otro 25%. En esas 4 divisiones, en cada una hay 100 llamadas. 100 llamadas del mínimo al cuartil 1, 100 llamadas del cuartil 1 al cuartil 2, 100 llamadas del cuartil 2 al cuartil 3 y 100 llamadas del cuartil 3 al máximo. Entonces, después de 15 minutos, o sea, las entrevistas que duran más de 15 minutos, están en esta zona. Recordemos que el 15 minutos en el mes de marzo es la mediana y las medidas, en este caso entrevistas mayores que 15 minutos, por estar 15 en la mediana, entonces las mayores corresponden a un 50%, que son 25 y 25%. Y en cada una de ellas 100 llamadas, entonces en total son 200 llamadas que tardaron más de 15 minutos en marzo. Considere la siguiente información. A 2 secciones de octavo año se les aplicó la misma prueba en iguales condiciones. La nota de 1 a 100 más alta obtenida por un estudiante de cada sección, así como la media aritmética promedio y la desviación estándar de las notas obtenidas
por los estudiantes de cada sección se muestran en la siguiente tabla. Bueno, tenemos la columna de secciones, la 8.1 y la 8.2. Luego la media aritmética, donde para la sección 8.1 la media aritmética es 50. Es decir que el promedio de las notas obtenidas en la 8.1 entre todos los estudiantes, ese promedio es de 50, con una desviación estándar de 10. La desviación estándar quiere decir que las notas en la 8.1 se desvían de 50 en un promedio de 10 puntos. Además, como dato particular, en la 8.1 la nota más alta es un 80. En la 8.2 la media aritmética es un 52, o sea, el promedio de las notas de los estudiantes en escala de 1 a 100, el promedio es de un 52, la media aritmética, con una desviación estándar de 8 puntos. Quiere decir que las notas de los estudiantes de la 8.2 se alejan de 52 en un promedio de 8 puntos. Y en particular, la nota más alta de la 8.2 es un 78. Vamos a atender primero la proposición 2. Dice: las notas de los estudiantes de la sección 8.1 presentan mayor variabilidad relativa que las notas de los estudiantes de la sección 8.2. Entonces, aquí usamos el concepto de coeficiente de variación, que se utiliza cuando se van a comparar dos conjuntos de datos donde tenemos en general, ¿verdad?, la media aritmética y la desviación estándar, como en este caso. Entonces, la fórmula del coeficiente de variación aparece en la página 5, aparece en el examen de bachillerato, y simplemente es lo siguiente, que en el caso de la sección 8.1 se divide la desviación estándar entre la media aritmética y eso se multiplica por 100. Entonces de aquí obtenemos que para la sección 8.1 el coeficiente de variación es un 20%, es decir, la desviación estándar es un 20% de la media. Para la sección 8.2 el coeficiente de variación es desviación estándar 8 dividido entre la media y multiplicado por 100. Esto nos da un coeficiente de variación redondeado a un 15%. Es decir, la desviación estándar en la sección 8.2 es un 15% de la media aritmética. Entonces la proposición 2 dice que la 8.1 presenta mayor variabilidad relativa que en la 8.2. En efecto, en la 8.1 es 20% la variabilidad relativa y en la 8.2 es un 15%, entonces la proposición 2 es verdadera. La proposición 1 dice: la nota más alta obtenida por un estudiante de la sección 8.2 tiene una mejor posición relativa que la nota más alta obtenida por un estudiante de la sección 8.1 con respecto a las notas de su correspondiente sección. Bien, la posición relativa es la otra medida de variabilidad que se usa cuando entre todos los datos se van a comparar
uno de un conjunto con otro de otro conjunto. Entonces, en este caso se quiere estudiar la posición relativa de las dos notas que son más altas, una en cada grupo. La fórmula de la posición relativa aparece en la página 5 y también aparece en el examen de bachillerato. En el caso de la sección 8.1, la posición relativa de la nota más alta de 80 con respecto a su grupo es, según la fórmula, el dato, que el dato es 80, menos la media aritmética, que es un 50, y eso dividido entre la desviación estándar. Entonces, esto nos da igual a 3, que sería la posición relativa de el 80 con respecto a las otras notas de su sección. Significa que la nota de 80 está a 3 desviaciones estándar por arriba de la media aritmética. Eso es lo que significa la posición relativa, que la nota más alta, 80, está a 3 desviaciones estándar por arriba de la media aritmética, por arriba porque dio positivo. Entonces la posición relativa del 80 en la sección 8.1 es igual a 3. En la sección 8.2, la posición relativa de la nota más alta, que es un 78, sería 78, que es el dato, menos la media aritmética, 52, y eso dividido entre la desviación estándar, que es 8. Eso nos da, con decimales, 3,25, lo cual significa que la nota de 78 en la sección 8.2 está a 3,25 desviaciones estándar por arriba de 52, que es la media. Y finalmente la proposición 1 dice que la nota más alta del estudiante de la sección 8.2 tiene una mejor posición relativa que la nota más alta del estudiante de la sección 8.1. Eso es cierto porque en la 8.2 la posición relativa es 3,25, mayor que la posición relativa 3 de la 8.1. Entonces la proposición 1 también es verdadera y así la respuesta sería ambas. Considere la siguiente información. Dos trabajadores que desempeñan el mismo puesto, uno en la empresa N y el otro en la empresa T, tienen un salario de 744.000 colones y 820.000 colones respectivamente. El de la empresa N, el salario es 744.000 y el de la empresa T es 820.000. En la empresa N, el salario promedio es de 688.000 colones con una desviación estándar de 46.500 colones. En la empresa N, salario promedio 688.000, desviación estándar 46.500. Mientras en la empresa T el salario promedio es 818.000 colones con una desviación estándar de 58.900 colones. Y en la empresa T, salario promedio 818.000 con una desviación estándar de 58.900.
Bueno, esta información se puede trabajar sobre el mismo párrafo, pero también podemos convenientemente hacer una tablita donde resumamos estos datos. Por ejemplo, por aquí podemos escribir para la empresa N, para la empresa T, entonces, según la información que se indica, dice al principio que hay 2 trabajadores en 2 empresas. Nos indican el salario de cada trabajador. Entonces, el de la empresa N tiene un salario de 744,000 y el de la empresa T tiene un salario de 820,000. Luego, dice que en la empresa N el salario promedio es de 688,000, o sea, la media aritmética. En la empresa N es de 688,000, con una desviación estándar de 46,500. Entonces recordemos, desviación estándar con una S. Entonces para la empresa N, 46,500 colones es la desviación estándar. Luego dice, mientras que en la empresa T, salario promedio 818,000. Entonces media 818,000, con una desviación estándar de 58,900. Bien, entonces dice la proposición 1: los salarios en la empresa T poseen una menor variabilidad relativa que los salarios en la empresa N. Variabilidad relativa es el coeficiente de variación. Entonces por aquí vamos a escribir coeficiente de variación. Por fórmula, el coeficiente de variación es, para la empresa N, la desviación estándar dividida entre la media multiplicado por 100. Entonces, coeficiente de variación es desviación estándar dividido entre la media multiplicado por 100. Aquí nos da redondeado con 2 decimales 6,75%. Eso significa que la desviación estándar es un 6,75% de la media. Luego, para la empresa T, el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre la media y multiplicado por 100. Eso nos da 7,20%, lo cual significa que en la empresa T la desviación estándar es un 7,20% de 818,000. Entonces, en la proposición 1 dice que los salarios de la empresa T poseen menor variabilidad relativa que los de la empresa N. Y la situación es al revés, los de la empresa T son
poseen una mayor variabilidad relativa. Entonces la primera proposición es falsa. Bien. Para la segunda proposición dice: el salario del trabajador de la empresa N ocupa una mejor posición relativa con respecto a los salarios en su empresa que el salario del trabajador de la empresa T con respecto a los salarios en su empresa. El trabajador de la empresa N es el que gana 744.000 y el trabajador de la empresa T es el que gana 820.000. Entonces, como se pide la posición relativa, entonces calculemos este valor para cada trabajador en su empresa. Por fórmula, la posición relativa es el dato, que es el salario del trabajador, 744.000, menos la media aritmética, y el resultado se divide entre la desviación estándar. Entonces, dato menos media entre desviación estándar, eso nos va a dar una posición relativa de 1,20, que significa que el salario del trabajador está a 1,20 desviaciones estándar por arriba de la media aritmética. Luego, con el trabajador de la empresa T, la posición relativa es el dato, 820.000, menos la media aritmética, 818.000, dividido entre la desviación estándar, 58.900. Eso nos da una posición relativa de 0,03. Es decir que el trabajador de la empresa T tiene un salario que está a 0,03 desviaciones estándar por arriba de la media. Entonces, dice la proposición 2 que el salario del trabajador de la empresa N ocupa mejor posición relativa que el salario del trabajador de la empresa T. Y en efecto, dado que el salario del trabajador de la empresa N tiene posición relativa de 1,20, que es mayor que 0,03, entonces la segunda proposición es verdadera y así la respuesta del ítem sería solo la 2.